Hola, Simmers, pilotos de la virtualidad, aviadores de la virtualidad, entusiastas de la aviación. Bienvenidos a su canal de simulación y nuevamente con ustedes JSim con un review, o no diría que un tutorial el día de hoy de esta aeronave que están viendo en pantalla. Estamos hablando de la C-130H Hércules de Lockheed, del fabricante que genera muchas controversias, Captain Sim. Vamos a entrar en detalle, les voy a contar mi opinión sobre esta aeronave. Vamos a hacer un vuelo súper corto solo para que ustedes más o menos puedan darse una idea de qué tiene esta aeronave y qué pueden esperar, y algunos datos interesantes de cara a la opinión pública. Por supuesto, como siempre, mis humildes opiniones, y ustedes muy respetable, cada uno puede pensar de esta aeronave también lo que ustedes consideren y es totalmente respetable. Entonces, antes de arrancar, los invito a que se unan al canal. El canal nuevamente sigue creciendo, mucha gente se nos ha unido, por fortuna. Muchos saludos, especialmente a Eduardo, a ¿qué tal 7559, María C8102, Carlos Flores, WTG, por supuesto, Pablo Restrepo, Lisandro. Tenemos varias personas que nos escriben constantemente en el canal, nos dan recomendaciones y pues por lo cual estamos muy agradecidos en el canal. Ok, entonces vamos a arrancar con esta aeronave. Entonces, esta aeronave llegó hace aproximadamente unos 4 o 5 meses a el marketplace de Flight Simulator. Pueden darse cuenta de el detalle exterior que tiene en estos momentos. Ya voy a comentar un poco al respecto. Estamos hablando nuevamente, les digo, de la C-130 variante H Hércules, y ha llegado al marketplace de la mano de Captain Sim. Creo que ya a este momento tienes acerca de un par de actualizaciones. Y bueno, les voy a contar. Captain Sim, para los que no saben, y seguramente muchos de ustedes ya saben, es un fabricante que genera mucha controversia precisamente porque pues por el contenido, ¿no? Genera un contenido que tiende a ser como orientado, o más bien con detalle muy básico, con texturas de baja resolución, con modelos de vuelo no con mucho detalle. Suele copiar y clonar y reemplazar de pronto solamente el livery y la parte exterior, algunos detalles menores, y vende muchas aeronaves. La verdad, muchas de ellas no superan la calificación de 3 en el marketplace. Y la tapa fue con una aeronave en la cual yo también compré, que creo que fue esta, si mal no estoy, donde pusieron en el mercado solo la parte exterior. O sea, solo se podía volar la aeronave vista desde el exterior, no había cabina, no había absolutamente nada. Así salió al marketplace, cosa que para mí me parece en lo particular una defecio. Sin embargo, en el canal la adquirimos solamente para revisarla. También queríamos darle una revisada a ese tipo de aeronaves. Sin embargo, a la final pues nos dimos cuenta que era un total engaño. No sé cómo Asobo y Microsoft permitieron algo como eso. Sin embargo, bueno, el daño ya estaba hecho y eso ayudó a empeorar aún más su reputación. Sin embargo, con esta aeronave que salió, como les digo, hace unos 4 meses largos, cuando yo vi el precio, creo que está alrededor de $40 en su momento. Dije, jamás, no la voy a comprar. Nunca había pensado en adquirirla. Sin embargo, hace poco creo que está en descuentos. Está como con un 50 o 40% de descuento. Estamos hablando más o menos de 15, $20. Entonces me dio por revisar el detalle de esta aeronave y me causó primero que todo dos sorpresas, una o más bien tres. Una, que tenía una calificación de 3.8 en el marketplace, me pareció curioso. Luego me fijé en el tamaño de la instalación, y era de 12 gigas y algo. Cuando algo que yo generalmente reviso en las instalaciones de las aeronaves es su peso. Porque eso le dice a uno mucho, ¿no? Qué tanta calidad están utilizando
en las texturas, qué tanto modelo de vuelo, cuántos liveries, etcétera. Entonces pesaba 12 y eso es bastante para una aeronave dentro de Flight Simulator, teniendo en cuenta que grandes aeronaves con mucho detalle dentro de Flight Simulator están alrededor de los 4, 5, inclusive 2 gigas, pero esta pesa 12 gigas. Entonces, y también la tercera fue que revisé los comentarios del fabricante de Captain Sim y mostraba una cantidad de detalles con mucha información y me causó curiosidad. Ellos dicen que tienen un modelo de vuelo custom y también sonidos custom, que eso más o menos lo que quiere decir es que no son tan reales, pero que están más o menos adecuados. Y pues debo decirles, me ha sorprendido gratamente. Ya ustedes sacarán sus conclusiones. Como les digo, está en descuento esta aeronave. Así que vamos a darle una revisada rápidamente. Un vuelo corto vamos a estar haciendo aquí. Vamos a tratar de hacer un vuelo corto. Estamos en estos momentos en Anchorage. Tenemos el livery por supuesto, Alaska, de la Guardia Aérea de Alaska. Y vamos a tratar de hacer este vuelo súper corto entre Anchorage y Kenai. Vean, aquí lo pueden ver. Es un vuelo que demora como 15 minutos más o menos. Y bueno, vamos a hacer un review completo de lo que tiene. Pero bueno, vamos a revisar, como ya se dan cuenta, el modelo exterior. Vean, pueden darse cuenta que hay unos detalles interesantes, las texturas se ven bastante bien. Vean estos detalles. Así que, pues hasta ahora creo vamos bien con su detalle. Y esto, digamos, habla un poco de por qué pesa tanto la instalación. ¿Ok? Ahora, vamos a ingresar a la cabina de mando y voy a mostrarles unas funcionalidades. Bueno, de entrada podemos apreciar, digamos que un cockpit, yo diría medianamente elaborado, tiene algunas texturas de alta resolución, diría yo, pero bueno, o más bien, cerca del 50-60% de las opciones no están simuladas, pueden darse cuenta, por ejemplo, esto por acá, algunas sí, por aquí, vean, por acá no, unas muy importantes, por ejemplo, por acá no están simuladas, entonces podemos estar hablando que más o menos la mitad de las funcionalidades o de todos estos botones están implementados, es decir, simulados, animados dentro del modelo de vuelo. Ok, veamos, miren, por supuesto, esto es una aeronave antigua de los años 50. Esta aeronave salió en 1954 en su primera variante y esta variante H en 1974. Todo esto aquí es el autopilot, ahorita lo vamos a estar viendo. Van a darse cuenta ahorita cómo sintonizamos frecuencia de radar, pueden darse cuenta de todos los gauges analógicos que tiene. Y bueno, pues es una aeronave de su época, ¿ok? Ahora, vamos a revisar acá algo que me pareció muy interesante, ya entrado en los detalles que el Captain Sim ha incorporado dentro de esta aeronave. Entonces tenemos aquí un checklist como a manera de EFB. Yo ya he visto este tipo de checklist en varias aeronaves que son bastante buenas. Eh, Creo que la C-130 es una, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero he visto ese tipo de checklist interactivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a darle aquí Radom y si vamos acá, vamos a estar viendo efectivamente el domo del radar, como dice su nombre, ¿no? El radar del domo, mire de la nariz. Esto es típico en las aeronaves. Si ustedes ven, si tienen la oportunidad de ver, por ejemplo, una 320 sin el domo, pueden darse cuenta que ese es exactamente igual. Es el radar que recibe señales y, pues, por supuesto, el domo que lo protege. Sigamos acá. Por ejemplo, las ventanas. Vean, aquí están las ventanas de los pilotos. Podemos, por ejemplo, los accesos. Este escape hatch es increíble. Vamos, miren, escape hatch es esto que está aquí. El acceso que es esto que está acá. Por supuesto, para sacar esta bandera, necesitamos tener este escape hatch. Pero miren la bandera aquí, Alaska.
Tenemos unos temas bien interesantes a nivel de los motores, a nivel de los cajas de herramientas, puertas de paracaidistas y algo que es súper interesante que es la rampa, vean. Entonces vamos a verla, miren la rampa, cómo se ve el acceso, cómo se va levantando, vamos a observarla aquí, miren, y cuando ya entramos dentro de esta cabina que soporta 92 pasajeros o 19 toneladas de carga, está la verdad bastante bien y pueden darse cuenta que la animación, pues el gate se desplegó eh, tranquilamente, con cadencia, pausado, como debería ser y no como en algunas otras aeronaves que sencillamente das el botón y clic, se abre la puerta, se cierra, etcétera. Eso me pareció bastante interesante. Ahora veamos acá el detalle de los cowl. Miren, entonces aquí tenemos los motores con sus cubiertas para darle mantenimiento y se ven, la verdad, muy, muy bien. ¿Ven? Vean, bueno, aquí está la bandera que les mencionaba. Y vean, y eso funciona para todos los motores, ¿ok? Recuerden que esta aeronave es turbohélice, 4 motores, y así que estos detalles están súper interesantes. Vean, esto también acá, la cabina, este espacio de herramientas. Y por supuesto, esta es una aeronave de propósito principalmente militar y tiene aquí unas puertas para paracaidistas, así como también esta parte de acá, ¿no? Entonces, esa parte me pareció muy impresionante por parte de Captain Sim. Ok, vámonos nuevamente a, vamos aquí a cerrar la bandera, esas puertas, vamos a cerrar los cowling, esto de acá. Y también pueden darse cuenta que tienen pilotos desde afuera, se pueden apreciar. Vean si los vemos, aquí están los pilotos. Mírenlos, aquí están, creo que se observa mejor con esta cámara. Y tienen cierta animación. Mírenlos, aquí están, veanlos, aquí están. Ahí está un poco sobrepuesto el piloto por defecto, pero bueno, véanlos, ahí están. Y tienen cierta animación, cosa que también me parece relevante. Y bueno, vamos a cerrar el domo y vamos a comenzar con el setup de esta aeronave. Realmente no existe mucha documentación de esta aeronave, por ahí tiene alguno que otro error, pero es por eso que lo vamos a hacer a través del checklist que está acá. No está muy completo, debo decirlo, pero sirve para poner en marcha y volar la aeronave. Así que también existe un checklist por ahí en internet un poco más detallado, pero bueno, vamos a valernos de este checklist. Entonces, vamos a los switches, los generadores. Switch generator están en off, muy bien. Los switches de inversores vamos a dejarlos en off. Obviamente cuando están como fuera de la marca de la pintura están off. External AC Power, que es este que está aquí, on sí está disponible si tenemos una APU o algo así. Entonces pudiéramos conectarlo, por ejemplo, acá. Vean, ahí en teoría tenemos una. Ahí ya comenzamos a energizar la aeronave. Boost tie, que es este que está aquí, en esencia es la posición hacia acá de este switch tie. El DC Power Battery, vamos a colocarlo acá en Battery y aquí le damos Battery, vean. Entonces se dan cuenta que está conectado, acá ese color verdecito queda conectado y esto pasa en muchas aeronaves como de esa época. GTC, este que está aquí, dice Open, check. El Bleed Air Close, que ya está closed. GTC Control Switch. Este dice que Start y luego Run, entonces Start, Run, él se devuelve. Vamos aquí a cambiarnos de cámara un poco, a ver si podemos verlo mejor. Ok, vean. Sí, ahí ya se apagó la lucecita. GTC Bleed Air, Open, Tick, ATM Switch. Este que está aquí
as required, on, ATM generator switch as required, on, beacon on, anticolisión, los inversores de copilots dice, ok, on, este también, on, engine pumps, tenemos por aquí las bombas que creo que por defecto ya vienen encendidas, están en on, parking brake set, que es este que está aquí en posición vertical, está set. Ok, ahora vámonos a encender los motores. Estamos haciendo el vuelo sin ATC para calmar un poquitico el ruido del ATC, pero pues vamos a seguir como si estuviéramos en estos momentos el go o la aprobación o el briefing aprobado. Listo, entonces override. Vamos, pónganle cuidado a este proceso porque este proceso aplica para los 4 motores. Entonces, tenemos Engine Bleed Air Override, entonces con la ruedita del mouse lo bajan a Override, ok, Tech, luego Engine One Condition Lever es este que está aquí. Suele pasar mucho que, vean, aquí se acaban de desaparecer los Condition Lever, pero es un tema de gestión de memoria, diría yo. Lo que suele funcionar aquí es resetear las cámaras, vamos a ver. Externa, restablecer, vista libre, restablecer, cabina, restablecer. Y vean, ya aparecieron. ¿Sí? Es uno de esos errorcitos que tiene ahí como medio malucos. Ok, condition lever en run. Ahora engine start, que es este botón que está acá. Hacia abajo, tech. Y vamos a confirmar, se va a mantener abajo hasta que se estabilice. Y vamos a confirmar en estos 4 columnas de gauges. Este es el motor número 1, 2, 3, 4. Torque, revoluciones, temperatura, flujo de combustible, presión de aceite, cantidad de aceite y cooler. Entonces pueden darse cuenta que estamos teniendo actividad en el motor número 1. Si nos vamos acá a la parte externa, vamos a darnos cuenta pues que está encendiendo el motor número 1 y se está estabilizando. Muy bien, se estabiliza más o menos por este punto. Marcar objeto y vámonos al generator switch, que no es otra cosa que este botón que tiene por acá, y lo colocamos en on, ¿vale? Lo mismo para todos los 4 motores. Entonces nuevamente repetamos el proceso. Motor número 2 override, condition lever 2 run, switch motor 2 start, revisamos estabilización, vean, ya también comienzan a ver algunos sonidos en cabina, pero vean, deberías quitarte de ahí. Ok, vamos. Se va estabilizando más o menos cuando llegue aquí a estas revoluciones por minuto. Muy bien. Y vamos a el generator switch, que es este que está acá nuevamente. En este caso para el motor número 2. Entonces, TEC, motor número 2. Y repetimos el proceso para el motor número 3. Override. Condition lever run. Start switch on. Gauges estabilizándose. Aquí vemos, miren, aquí todavía no ha arrancado, pero vean, eso me parece también interesante, que cercano a la realidad, no es que presione el switch y de una vez el motor encendió, sino que toma su tiempo mientras la presión de aceite, etcétera. Estabilizándose. Muy bien. Ahora vámonos nuevamente acá. Clic. Y repetimos el proceso para motor número 4. Override.
condition lever motor 4 run, switch motor 4 start. Pueden darse cuenta que ya estos, por ejemplo, ya están en posición normal, ¿no? Regular. Muy bien, motor 4 encendiendo. Muy bien. Estabilizándose. Aquí pueden darse cuenta pues del detalle, por supuesto, seguramente basado en fotos de alguna aeronave antigua con uso. Se ven los scratches, el uso pues de la aeronave. Estos son los flaps. Pueden darse cuenta todas las posiciones de flap que tiene, 10 posiciones básicamente. Esta aeronave despega y aterriza en campos relativamente cortos. Es una de las grandes versatilidades que tiene esta aeronave. Y bueno, vámonos por el Engine Generator Switch que nos hace falta para el motor número 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y muy bien. Entonces, tick a esto. Engines estabilizados. Ahora GTC Airbleed vamos a dejarlo cerrado. Closed. GTC Control Switch off. Door Switch closed. Cerrado. External AC Power. Ya no necesitamos el External AC Power porque, como pueden darse cuenta, bueno, este es el engine, el de acá. A ver, veamos este que está acá. Este que está acá, ya no lo necesitamos. Bueno, de hecho está off. Y Engine Bleed Air Switches, que son todos estos que están acá, que ahorita dejamos en override, pues los vamos a dejar en on. On. Y hasta ahí es el checklist que tiene esta aeronave por parte del fabricante. Creo que está todavía, digamos, no tan completo, pero como les decía, suficiente para volar la aeronave. Muy bien, por aquí tenemos las luces. Vamos a colocar Taxi Lights On y vamos a comenzar a movernos. Entonces vamos a llegar a la pista y les voy a mostrar cómo seguimos allí. Entonces vamos a quitar el parking brake. Ahí está, parking brake. Y vamos a dar un poquito de potencia. Y vamos a llegarlo hasta acá, ¿ok? Algo que tiene esta aeronave también que me pareció interesante es que tiene un comportamiento en las vías como bastante correcto, digamos. No se mueve como abruptamente, debo decirlo, o que de pronto no sea tan fácil de controlar. Véanlo. ¿Ven? Y lo otro que tiene interesante son los sonidos. Escuchen. Muy bien. Escuchen, ahí está, ok. Entonces vamos a parar acá. Vamos a parking brake y a colocar luces de despegue. Son estas que están acá. Y vamos a ir a pista y nos vemos en la pista en un momento, aquí en cabecera de pista, haciendo una configuración en particular especial para este vuelo, ¿ok? Entonces nos vemos en breve. Hola Simmers, bueno, estamos aquí listos para despegar. Voy a contarles un poco cómo vamos a hacer ese despegue. Antes quiero contarles que olvidamos hacer, más bien yo olvidé ajustar aquí los flaps. Vamos a colocar flaps 17 grados, ahí está, muy bien.
Y bueno, ¿cómo vamos a navegar en nuestro plan? Entonces, tenemos esta ruta. En el aeropuerto destino tenemos este BOR que está exactamente ahí en la antes de llegar a la pista para interceptarlo por BOR. Y tenemos también el ILS del aeropuerto. Entonces, vamos a sintonizar primero esta frecuencia 117.6 acá en los radios. Van a darse cuenta de lo interesante que es en esta aeronave. Vean, aquí están, miren, este es el radio NAV2, NAV1 y debemos configurar la frecuencia 117.6. Entonces, para configurarla giramos aquí rápidamente, ven que es totalmente analógico, pero real, ¿no? En esa época, por supuesto, todo era súper análogo, entonces aquí tenemos 117.6. Muy bien. Y para la frecuencia de ILS, vamos a sintonizar esta frecuencia 108.9 rumbo 197. Entonces, 108.9, nos devolvemos 108.9 y rumbo 197. ¿Cómo ajustamos el rumbo acá? Debemos mover aquí a BOR ILS, acá, perdón, y vamos a mover rumbo curso 197. Entonces lo ajustamos. Esto para, una vez despegar, interceptar ese radial y navegar hacia la pista. ¿Ok? Perfecto. Estamos aquí ya listos. Entonces vamos a liberar parking brake, el freno de parqueo. Vamos a llevar potencia progresivamente y más o menos hacia los 100 nudos esta aeronave va a tener rotación. Como pueden darse cuenta, tiene muchos puntos de flaps, así que esta aeronave tiene la versatilidad de despegar e incluso aterrizar en superficies o más bien en pistas muy cortas. Muy bien, entonces vamos a llevar paulatinamente el parking brake. El parking brake lo liberamos, perdón. Ahora potencia. Vamos a tratar de centrarnos. ...70 nudos... ...90 nudos... ...y 100 nudos... ...levamos un poco... ...el yoke... ...muy bien... ...ahí vamos... ...ahora Kira... ...hasta ahí muy bien las animaciones... ...pueden darse cuenta... flaps, vamos reduciendo flaps y vamos a virar un poco en búsqueda de este radial. ¿Ok? Vamos reduciendo flaps secuencialmente. Vamos a ascender a 4000 pies. Hasta aquí lo llevo totalmente manual. Y vamos a tratar de interceptar ese radial. Muy bien, ahora manualmente, o más bien vamos a ir reduciendo acá un poco velocidad. Y vamos a activar autopilot. Entonces presionamos aquí. La aeronave se va a sostener en esa dirección.
o se va a mantener más bien en esa dirección. Vamos a sintonizar el heading, más bien alinear el heading en rumbo también 197 para decirle a la aeronave que se enrumbe también. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decirle aquí manual y llevamos a modo heading. Entonces la aeronave va a comenzar a girar hacia 197. Vean. Muy bien, vamos aquí a colocar nuevamente BOR y LS. Y vamos a colocar aquí normal para tratar de interceptar el radial. Muy bien, ahora estamos más o menos a 3500. La idea es quedarnos en 4000. ¿Cómo hacemos para quedar en 4000? Pues vamos a venir acá, a ver si puedo ubicarme mejor. Cuando ya estemos cerca aquí, vamos a activar este botón que es el Altitude Holding para que la aeronave mantenga esa altitud. A ver, por ahí, muy bien. Y estamos en este rumbo a 4000 pies. Pueden darse cuenta que tenemos aquí distancia DME 37 millas náuticas con la frecuencia del BOR. Muy bien. Les contaba que esta aeronave tiene una capacidad de 92 pasajeros o 19 toneladas de carga. Tiene un techo de servicio de 33.000 pies y un alcance de 2.050 millas náuticas, más o menos 7.400 kilómetros, lo que sirve para un vuelo fácilmente entre Nueva York y Tokio, puede ser. Así que tiene una autonomía importante. Vean, por supuesto aquí se ve estos cables. Estos cables son de radio, señales de radio. Tenemos aquí animación también de salida de aires calientes. Muy bien. Vamos a ver, nuevamente vamos a movernos acá a heading y vamos a virar un poco en manual. Vean. Y esta aeronave también tiene algo interesante y es que dentro de todos los modos de piloto automático tiene varias opciones. De esas opciones que tiene aquí, eh, de localizador, de rango localizador y de approach, que es el que vamos a utilizar ahorita, tiene ese que se llama Pilot Gyro, lo que permite hacer giros. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, a ver, estamos aquí, voy a tratar de interceptar, de ponerme un poco más acá, voy a virar un poco la aeronave, vean. Entonces la aeronave va a hacer un giro en esa dirección, miren. ¿Ven? Y yo lo puedo volver a dejar centrado. Todo esto por esta opción, ¿no? Pilot Gyro. A ver.
estamos teniendo ya señal de ILS, tenemos acá, vamos a virar para tratar de interceptarla mejor. ¿Ven? Y ya en este punto podemos utilizar una funcionalidad muy interesante que se llama AFF. Entonces vamos a colocarlo aquí para que la aeronave automáticamente comience a posicionarse en la señal, o más bien en el rumbo del ILS. Vean cómo automáticamente lo está haciendo. Según carta de navegación, o más bien carta de aproximación, carta ILS, debemos estar, creo que es a 1400 aquí, 196. Entonces vamos a comenzar a comenzar a descender. Entonces quitamos el altitude holding y vamos a comenzar a descender. Vean. Haciendo otro viraje, está descendiendo. Vean la aeronave, por acá está el aeropuerto, creo, o por acá creo que es este. Y más o menos según la carta, sobre los 2.7, 3 millas náuticas, vamos a estar teniendo la señal del localizer. Vamos en 3000 pies, 17 millas. Como la altitud es tan baja, yo todavía no he quitado las luces. Vean este detalle. Entonces cuando lleguemos a 1400, de hecho creo que puedo reducir un poco el descenso. Correcto. Vean aquí, muy bien, aquí vamos. Para llegar a 1400. La pista está ya allá al frente. ¿Qué puede pasar? Que me ha pasado en varios aeropuertos, que la señal de ILS no esté tan ajustada en Microsoft Flight Simulator y en la aeronave esté un poco desfasada, ¿no? Vamos a ver. $1400 y vamos a decir acá altitude holding. Ahora vamos a esperar a interceptar el localizer. Aquí vamos a ver una línea horizontal y la vertical, el glide slope, y la aeronave va a comenzar a descender totalmente sola, autónoma. En este punto podemos ir reduciendo velocidad. Miren. Vean, ya está bajando el localizer y ya lo tenemos interceptado. Ahora vamos a decir gear down. Flaps.
bien. Y vamos a desactivar acá Autopilot. Vamos como un poco rápido. Muy bien. Esta aeronave tiene reversers, así que vamos a activarlos. Perfecto, muy bien. Aquí en este punto vamos a virar por acá, creo que nos pasamos un poquito. Escuchen el sonido. Muy bien. Y bueno, vean, aquí pueden darse cuenta de cómo se ve la aeronave con sus flaps extendidos. ¿Ven? Creo que hasta este punto, pues ustedes pueden tener ya sus conclusiones de esta aeronave. Mis conclusiones, y son mis conclusiones, humildemente me puedo estar equivocando, pero considero que por el precio actual de esta aeronave, con este nivel de detalle y con este modelo de vuelos que si bien no es perfecto, creo que tiene grandes aciertos. Los detalles que tiene actualmente la aeronave a nivel de texturas, de animaciones, pues digamos que me hacen considerar en lo personal que es una aeronave interesante para tener. Ahora, si vas a estar en Flight Simulator 2020, seguramente es un factor a tener en cuenta. Si vas a moverte a Flight Simulator 2024, esta aeronave creo que está incluida, si mal no estoy, en la versión Premium Deluxe, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, si quieren una aeronave similar a esta, que sea mucho más detallada, que tenga mucho más trabajo, sea muchísimo más completa, les recomendaría mucho la Transal 160 de Azur Poly, que tiene unas animaciones increíbles, hasta flares tiene, está muy muy bien. Si quieren de pronto buscarla en el marketplace, es obviamente más costosa, pero considero que es una aeronave muy similar a esta, bastante completa, con una calificación casi perfecta en el marketplace. Así que, bueno, eso era todo lo que quería compartirles de esta aeronave. Voy a tratar de ubicarla por aquí en algún punto. Espero verlos pronto con más información de Microsoft Flight Simulator 2024. Estamos a poco menos de un mes, escasos 25 días seguramente. Y seguiremos teniendo contenido, por supuesto, de Flight Simulator 2020 y, claro, de Flight Simulator 2024. Así que hasta este punto, nuevamente los invito a que se unan al canal, a que den like, y si esta aeronave pues fue de su gusto, pues ustedes ya tomarán decisiones y podrán incorporarla dentro de su catálogo de aeronaves. Entonces, sin más, let's sim y let's fly.